Muy bien. Bueno, esta es en la que nos quedamos aquí. Estuvimos hablando sobre esta. Más tarde les envío la clase pasada, porque se me extravió el archivo y recién lo encontré. Ya les envié la de Patty y les voy a enviar la anterior, ¿sí? Y esta también, por supuesto, para que tengan los videos ahí disponibles. Bueno, vamos a continuar. Dentro de esta que habíamos comentado, que habíamos considerado acerca de cómo se va dando el proceso y el desarrollo con los niños y cómo nosotros vamos siendo una parte importante. Me refiero a la figura del apego. ¿Se acuerdan ustedes que la figura del apego es la persona más cercana a los niños? ¿Sí? Y aquí no recuerdo bien si aquí habíamos comentado cómo los bebés tienen un desarrollo que ya prácticamente está todo listo para que empiecen a desarrollar sus áreas emocionales, conducta, empiezan a percibir varias cosas, entre ellos que ellos existen, que son personas, y también acerca de la gente que les rodea, ¿no? O sea, empiezan a tener una relación con los demás, principalmente con su papá, su mamá, su papá, así en ese orden, si están, y los hermanitos, que es la familia nuclear. Ahora, todo esto también empieza a quedarse en la memoria implícita que también habíamos mencionado, ¿se acordarán? Que la memoria implícita es una memoria que se pierde. Bueno, no se pierde, queda archivada, queda en lo más profundo de nuestro ser, porque es una preservación que el Señor le ha dado al ser humano para evitarnos los traumas. El parto es un evento, un acontecimiento muy traumático, no solo para la mamá, que lo es. No se espanten las que nunca han tenido bebés. Me refiero a niveles de médicos nada más, sino que para nosotros, cuando nacimos, olvidamos el trauma del nacimiento, porque es un cambio prácticamente de un ámbito ingrávido a algo que sufrimos ya la ley de la gravedad. ¿Se acuerdan que sí les dije que cuando a veces hemos soñado que nos caemos, que nos vamos a un pozo profundo, puede ser un recuerdo guardado de nuestro nacimiento? Tal parece que eso puede ser. También lo que se ve de un túnel de luz y también, bueno, quitando las testimonios de resurrecciones, sino cuando hay personas que se desmayan y todo, también pueden participar de eso y que puede ser un recuerdo de nuestro nacimiento también. Bien, son hacia acaso las únicas cosas que podríamos llegar a recordar y eso a un nivel pues de sueño no consciente, cuando nuestro cerebro está funcionando en otra frecuencia. Bien, entonces aquí en esta placa que ustedes pueden estar ya viendo, todos los estudios sobre el desarrollo humano, es importante, y los estudiosos en esto, que a los niños pequeños no se les debe sobresaturar, ¿sí? Porque hubo mucho la moda, yo no sé si aquí la hubo en Argentina, en Estados Unidos, en México, por la influencia americana, sí la hubo mucho, salieron por ahí publicadas y bueno, de cómo hacer bebés súper inteligentes, ¿no? Que ya debían saber leer o hablar otro idioma en edades muy, muy tempranas. Y realmente forzaban demasiado a los niños. Y eso no es muy sano, porque todavía hay muchas cosas que no alcanzan o no han alcanzado su total desarrollo. Entonces, no es muy conveniente saturarlos, como es lo que nosotros podemos leer en donde dice aquí arriba los genes. Espérenme, déjenme ver. Los genes aseguran, aquí lo estoy señalando, con una cantidad suficiente de estimulación sensorial. Es algo genético que se va dando en su momento, en su tiempo. No tenemos por qué formar super bebés, como decía aquí.
bombardeando a los niños o a cualquier otra persona con excesivos estímulos sensoriales. Sin embargo, las investigaciones que se han hecho sobre la relación que se tiene entre el bebé y su mamá y los demás figuras del apego, nos hablan o han hecho descubrimientos, autores y investigadores independientes que estudian la genética y todo el desarrollo neuronal de los niños, hacen pensar que ese tipo especial de comunicación en las relaciones emocionalmente cercanas, fíjense, puede ser el mundo experiencial más importante en el cual se puede formar la mente del niño. Esto quizás se aprecia mejor en las diferentes maneras de entender el desarrollo del yo. Y esto es lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué nos interesa? Si la figura del apego, que es la mamá, tiene una vida espiritual bien establecida, íntegra, permanente, constante, va a tener una influencia determinante en la mente del niño. Es decir, que no va a ir, la espiritualidad de la mamá no va a ir dirigida a un conocimiento intelectual de la palabra, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a llegar a la mente del niño en esa relación tan cercana? Que se dio espiritualmente en el vientre de la madre, pero ahora el bebé está afuera, la mamá está separada del bebé, digo, cuerpo y cuerpo. ¿Cómo puede seguir habiendo esa comunión que se dio en el vientre, dentro del vientre, por la llegada de las sustancias químicas? ¿Se acuerdan que lo vimos? Pero cuando se corta eso porque nace el bebé, ¿cómo entonces se podrá seguir teniendo esa influencia espiritual con el bebé? Bueno, es precisamente a través de esta relación que se da de la figura del apego, la forma como o que Dios estableció para que no se discontinuara, no se cortara o no se interrumpiera la comunión espiritual entre la mamá, si es la figura del apego predominante, y el bebé. ¿Sí? Y esto es lo que entendemos por estos descubrimientos de lo que dice ahí en relaciones emocionalmente cercanas. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros involucrar emocionalmente las situaciones espirituales a los bebés? Una mamá. ¿Cómo puede transformar o llevar o utilizar las emociones del bebé para que lleguen al espíritu del bebé? Bueno, hay una forma que es y que no falla, que es la adoración. ¿Sí? La adoración. Es decir, las mamás, y esto es clave, debe tener sus tiempos de adoración ella, pero tiene que involucrar a su bebé. Cuando ella esté teniendo tiempos de adoración, tiene que tener junto a ella a su bebé. Levantarle manitas, levantarle sus bracitos, mecerlo, adorar juntos. Eso va a entrar por la música, por el ritmo, va a generar las funciones propias porque toda la música causa emociones, todas, a todos adultos, todos, nos genera emociones de determinado tipo. Pero un canto de adoración va dirigida hacia el espíritu, y bueno, de nuestro espíritu hacia Dios, porque es a quien estamos adorando. Bueno, entonces, cuando la mamá adora junto con su bebé, se lleva junto con él, junto con el espíritu de mamá que está adorando, se lleva acompañando el espíritu del bebé, ella y el bebé, y se van al terreno espiritual. Si la mamá puede ser que se está muy conmovida por un canto de adoración, está muy conmovida por lo que hoy, muy motivada, el bebé también. ¿Por qué? Porque esto ya está ocurriendo. Y esto hace que los bebés van a ver si ustedes empiezan a practicar esto y lo empiezan a administrar en pequeñitos, van a ver cómo, aun cuando sean chiquititos, los bebés llegan a un estado espiritual, en verdad, que se queda uno maravillado. Yo vi bebés de 6 meses de edad, de 1 año de edad, orar en lenguas, en los cuneros, en la congregación.
orando en lengua los chiquititos. Empezaban ahí, algunos empezaban a llorar, pero no era un lloro de dolor, era un lloro de cuando estás muy satisfecho, así de alegría, de gozo. Movían las manitas, o a los ya más grandecitos, porque teníamos hasta los 3 años de edad, y los más grandecitos empezaban a orar en lenguas. O sea, es increíble, impresionante eso, es único. Y todos esos niños hasta el día de hoy siguen siendo gente de Dios, del cuerpo de Cristo. Sí, Cami. Pregunta, ¿vio cuando los bebés son chiquititos y recién nacen? Como que Sí, toda la gente los quiere alzar, sí, todos, todos. sí, sí. Pásemelo, quiero tener un ratito, cositas así. La Ujú. gente que alza los bebés, ¿puede afectar también para lo negativo al bebé? Ahí viene más adelante. Es buena, muy Ay, buena tu pregunta, muy razonable, porque es cierto. Sí, lo vamos un poco más adelante, está ahí. ¿Sí? Ahorita estamos entrando a la influencia totalmente con la primer figura del apego, que es la mamá. ¿Bien? ¿Ok? Bueno, vamos a la que sigue, a la plaquita que sigue. Aquí está. Este investigador, otro autor que cita Daniel Siegel, el autor de este estudio, dice, Stern dice que el yo se desarrolla, o sea, la conciencia del ser, que en la Biblia es el hombre interior, ¿sí? El yo, el yo consciente, que es lo moderno de la psicología y en la psiquiatría, en la Biblia es el hombre interior del que habla Pablo. Por ahí lo menciona él. Ese hombre interior se empieza a desarrollar, hombre o humano, sería no hombre de género, no de varón, sino el humano interior que tenemos, que es parte, el alma y el espíritu, en la parte del alma y la parte del espíritu, dices, se desarrolla por etapas durante los primeros años de la vida. De hecho, ya un bebé nace con espíritu y su alma, bueno, ahí está. Ahora, cada uno de los campos de la experiencia del yo comienza en una determinada edad, pero sigue teniendo un papel importante durante toda la vida. Esa función empieza y no termina. Fíjense cómo lo clasifican. Desde el nacimiento hasta los 2 meses comienza el yo emergente del niño pequeño. ¿Qué significa esto? Que es cuando el bebé empieza a asomarse a su entorno, cuando empieza a salir su cabeza, como un pollito sale del cascarón y empieza a salir el pollito, empieza ahí a asomarse todo mojadito de las plumitas y eso, ese es el yo emergente o el hombre interior del niño que está emergiendo, ¿sí? Así lo podríamos decir. Este niño sale y empieza a ser consciente. Durante ese tiempo, el cuerpo recibe los datos sensoriales que recibe el niño por los sentidos y el niño, desde esta edad, fíjense, desde el niño adquiere el sentido de organización emergente del mundo. Es decir, el niño se da cuenta que lo que le rodea es algo que existe y que está ahí, que son todo lo que entra por los sentidos, la luz, los sonidos, lo que toca, lo que degusta cuando le dan la teta, que le dan algo dulce o algo que no sabe bien. Eso es ese emerger tanto de él como de su entorno. Ya empieza a tener una conexión en su existencia. Al experimentarla directamente, al cuando está cerca de todos estos estímulos. Sigue después y dice, de 2 a 3 meses hasta los 7 a 9 meses, el niño comienza a tener un sentido del yo íntimo. ¿Qué es esto del yo íntimo? Pues es ni más ni menos que, y vean qué es lo que en este estudio involucra en ese yo íntimo. Y vamos a encontrar, o debamos encontrar cómo lo expresa la Biblia. Bueno, dice del yo íntimo, en el cual el sentido de acción o centro de la voluntad, es decir, ya la voluntad del pequeño ya puede estar ahí. ¿Por qué? Porque el niño ya decide estirar para tomar un juguetito o decide para hacer algo, ¿sí? O trata de voltearse, de sentarse, de moverse. ¿Eso qué lo hace? ¿Lo hace automáticamente sin control? No, es su voluntad.
Ahí el bebé ya da evidencia de que tiene una voluntad, aunque sea muy básico, muy primitivo lo que él hace, bueno, muy sencillo para nosotros, pero que esa es una evidencia de que el niño, su voluntad, ya está trabajando, ¿sí? Con algo tan sencillo como eso. De coherencia, o sea, las sensaciones del cuerpo. Sabe que es frío, sabe que es caliente. De hecho, los bebés lloran por frío, por hambre o por dolor. Son las tres causas por las que llora generalmente todos los bebés. Por esas tres causas nada más. Por hambre, por frío o por dolor, ¿sí? Para que sepan cómo atender a los bebés. Primera, que tenga hambre, ¿sí? No tiene hambre, ya le dieron comer. Bueno, tiene frío, si es que hace frío. O tiene un coliquito, un dolorcito. Ese es el orden, una regla que todos los pediatras saben y manejan. Bueno, después está el de afectividad. O sea, sus emociones ya tiene. Por eso un niño puede manifestarse, ahora vamos a decir lo que preguntaba Cami, la emocionalidad y de continuidad, el sentido del yo a través del tiempo en forma de recuerdo. O sea, el bebé ya empieza a atesorar recuerdos, como los que ya hemos mencionado, y en esta edad se van a guardar, se van a archivar, pero ya empieza a funcionar el tiempo de los recuerdos, que debe de haber más recuerdos, pero no somos conscientes de ellos. Bien, de los 9 hasta los 18 meses aproximadamente aparece el yo subjetivo, en el que hay un sentido del yo, o sea, del hombre interior o del propio bebé, y del yo con el otro, o es decir, con el prójimo, que abarca la atención mutua. El bebé ya se empieza o ya empieza a ser consciente de que el prójimo existe. Ya desde esa edad ya sabe que hay otra persona ahí. Obviamente, depende de quién esté enfrente. A los 2 años más o menos ha comenzado el yo verbal. Empieza a balbucear, empieza a hablar con la figura del apego, sea mamá, sea quien sea, hasta que llega el periodo del yo narrativo, cuando el bebé ya empieza a ocuparse de su propia autobiografía, empieza a saber que vive en una familia, cómo se llama, le hablan y ya sabe cuál es su nombre. Esa es esa autonarrativa de su conciencia de que es una persona que existe, que tiene nombre, individualidad y todos sus sentidos. Ahí va avanzando el bebé, no, vamos siguiendo su desarrollo. Vamos a la que sigue. Y según estudios paralelos al desarrollo de los niños, los que muestran un firme apego, o sea, que tienen una buena relación y una relación positiva con su mamá o con quien sea, la figura del apego, acuerden que les dije quienes son los que están cerca del bebé, que son mamá, papá, hermanitos, pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos, alguien. Y que en el caso de las guarderías, bueno, también son figuras del apego. En los colegios, las seños y todos ellos. Dice, al parecer, muchos resultados, los que muestran un firme apego logran, al parecer, muchos resultados positivos, a saber, más flexibilidad emocional, más sociabilidad y más capacidades cognitivas, va desarrollándose. Algunos estudios sugieren que el apego firme produce una cierta forma de resistencia frente a las futuras adversidades, sobre todo niños que nacen en familias disfuncionales, en situaciones complicadas. El niño se va a pegar a quien detecta quién lo ama. Es con quien más va a tener una relación muy cercana. Por eso, aparentemente, hay preferencias de los bebés a ciertas personas, ¿sí? Y no es accidental, o no es porque le sea simpática esa persona, es con quien el niño está teniendo una mayor relación de apego. Que puede ser alguien de la familia, puede ser los abuelos o un tío, un hermanito, que generalmente es la mamá y el papá, generalmente. Pero cuando hay conflictos matrimoniales, que hay situaciones de abandono o ausencia de los papás, pues el bebé tiene que buscar quién. Cuando no encuentran los niños eso, corren inclusive peligro de seguir vivos. La vulnerabilidad
a la ausencia de figuras de apego, puede ser capaz de acabar con la vida de un bebé por tristeza. Eso es, y hay que saberlo. Nunca jamás un bebé se puede quedar y se deba quedar solo, sin una figura del apego. Quien sea, pero tiene que estar. Bueno, dice, otros en cambio dicen que es posible que las distintas formas de inseguridad en el apego tengan como consecuencia, y estos son estos niños, que ustedes a lo mejor, quienes están en la docencia, pueden detectar. Niños rígidos en su área emocional, fríos, impersonales, no se relacionan emocionalmente con nadie, son insensibles, inclusive insensibles al dolor de otros niños, no les interesa, no son obedientes, porque no hay un desapego total. ¿Y por qué esos niños de esas conductas son así? Porque no tuvieron o fue mínima o muy deficiente la figura del apego. Eso es. Y esos niños se ganan con el amor a ese pequeñito, con el amor, con los abrazos, con la cercanía. Y esa es la manera de hacerlo. Dice también la dificultad para establecer relaciones sociales. Niños muy retraídos, niños que son muy tímidos, que les da miedo todo, que se esconden cuando alguien les habla, que no quieren hablar, que inclusive quieren hasta golpear a la gente. Bueno, son niños que no está bien su figura del apego. Es una manera en los psicólogos del psicodesarrollo evolutivo, así se llama esa área, pueden determinar que ese niño tiene un problema en su familia, con mamá, con las figuras del apego. Y es muy común que sea porque las mamás trabajan y donde los dejan encargados no se ocupan de ellos. Eso lesiona mucho las áreas de desarrollo emocional en los niños. Desórdenes de atención, ahí también está. La dificultad para comprender las opiniones de los demás. No comprende cuando están hablando de él. No entiende. Una opinión puede ser una opinión constructiva o no muy constructiva. El niño no entiende. Le dicen, tienes que obedecer porque no eres muy desobediente. No va a entender. No va a entender ese pequeño. Problemas ante situaciones de tensión nerviosa. Y cuando está en un lugar nuevo, el niño llora. Por ejemplo, cuando por primera vez los llevan al jardín o al grado más, primer grado de los colegios, a los chiquititos, 3, 4 años de edad. No, 4, 5 años, ¿no? Me parece que es. Y lloran mucho y no se quieren quedar y no se callan, están llor y llor y llor. Un niño que llora mucho en ese momento, en esas situaciones, es también porque hay que verificar cómo estén sus figuras del apego, ¿sí? A veces se piensa que es por un cuidado sobreprotector. No necesariamente, no necesariamente. También puede ser porque no hay una figura del apego cercana al niño. Que eso va a ser muy difícil establecer una buena relación para la administración. Sí, Cami. Conozco un nene que es como que muchos dibujitos, muchos dibujitos, y el dibujito favorito de él es Hulk, el grande de Marvel verde que se enoja siempre, y como que se siente como que aceptado cuando hace ese papel, siempre, siempre. Y es como que yo lo quiero abrazar, lo quiero saludar y todo, y se me escapa y se hace el enojado, cosas así, y es como, vení, te quiero saludar nomás. Y Claro. no sé cómo llevarme con él, porque es como que cuando los primos o los demás lo ven, gente que tiene que hacer ese papel para sentirse bien. Y es como que vení acá y saludame, pero... Y no, hay no. algo ahí. También lo decimos ahí. ¿Sabes qué es eso, Cami? Bueno, adelante un poco, aunque está más adelante. Somos responsables de que los niños se fabriquen ídolos. Los llevamos a la idolatría, los papás. ¿Sí? Los llevamos a la idolatría por ignorancia. Bueno, eso ahí está también. Vamos a resumir algunos elementos fundamentales en de las relaciones interpersonales que favorecen o parecen favorecer el bienestar emocional y la existencia
y la resistencia psicológica de los niños. Bueno, vamos a ver qué puede ser en la placa que sigue. Fíjense, para el niño los padres son por lo general las principales figuras del apego, indudablemente, están en primer lugar. Por múltiples razones, en muchas familias es posible que haya una menor presencia de los padres durante las horas de trabajo, que es muy común eso. Esa situación exige que respondamos a las necesidades básicas del niño pequeño, la figura del apego que esté presente, de manera que tenga la oportunidad de apegarse firmemente a adultos atentos, serenos y reflexivos, además de sus padres. Estos son requisitos de papás que tengan que buscar las figuras del apego con las que van a estar los chiquitos, ¿sí? Estos tres elementos y otros que vamos a ver casi al final ya de este estudio. Atentos, serenos y reflexivos, o sea, que sean capaces de prestarle atención aunque sea un bebé, de que mantengan el control aunque esté llorando y haya que cambiarle el pañal y bueno, y reflexivos, es decir, ¿por qué este bebé está en esta situación? ¿Sí? Para que pueda ser positiva su interrelación con el bebé, además de sus padres. Comprender las necesidades individuales del niño y su manera de comunicar, gozar con él y ser capaces de tranquilizarlo cuando está angustiado. Son las características fundamentales de una relación positiva del niño con la figura del apego. Aquí van 5 condiciones básicas para que las personas que cuidan a los niños puedan fomentar en ellos un sólido apego. Vamos a ver cuáles son esas 5 condiciones. Que esto es lo que debe de tener la persona que tenga el apego, ¿sí? Sea quien sea papá o mamá, pero lo ideal es que sea ellos. Y si no, los más cercanos con estas características. Aquí está el número 1, que en el número 1 aparece el nombre que le han dado esta gente. Pero nosotros lo vamos a llevar, entre paréntesis está ahí, que yo he incluido ese paréntesis, para las personas que pueden estar como responsables del cuidado del bebé, que pueden ser en los cuneros de las congregaciones o los lugares donde puedan cuidar a los bebés, mientras las mamás atienden las conferencias y puedan quedarse un poco de tiempo, pero son personas que deben tener estas características. O si es un familiar o quien sea, tiene que tener. Número 1, la conducta del colaborador. Las relaciones sólidas se fundan en una posible comunicación de colaboración. Fíjense qué debe tener de características estas personas. La reacción con la mirada, la expresión del rostro, el tono de la voz y los movimientos corporales son aspectos fundamentales de esta comunicación con señales no verbales, que crea un vínculo entre dos mentes en un nivel básico de emociones primarias. O sea, ¿cómo es la relación con el colaborador en un niño muy pequeñito? Mirarlo de cerca, verlo de cerca. Entre más chiquitito está el niño, el bebé, los bebés nacen miopes, no enfocan bien, ven borroso todo, no crean que ven bien. Apenas alcanzan a enfocar a 30 centímetros de distancia, pero más de 30 centímetros ya no ven, porque está en pleno desarrollo su capacidad visual. Entonces, si desde lejos, bebé, va a haber siluetas borrosas y eso le asusta. No va a saber quién es, quién me habla. Y obviamente que se va a sentir mal emocionalmente. Entonces, es importante la cercanía, la expresión del rostro. Un rostro, bueno, si es un rostro sereno, sonriente, de aceptación, es bueno. El tono de la voz, que no grite o niño, cállate o con brusquedad. Yo creo que la ternura es fundamental acá. Y los movimientos corporales no deben ser bruscos, no deben ser cargarlo y agitarlo o empezar a subirlo. No. Tranquilo, ¿sí? Es tranquilo. Crea un vínculo en estas personas. Estas últimas se pueden considerar estas mentes unidas con el bebé, con esta comunicación no verbal
es como una especie de música, y dice, una música mental. Y toda esta transmisión de señales no verbales y la comunicación que en este desarrollo primario de la mente del niño, en el niño y en el adulto que lo cuida, produce una conexión y resonancia que lleva un sentido de vitalidad naciente. ¿Saben? Que eso le transmite energía a los bebés. Les transmite energía, y no energía de que estén inquietos ni nada, no. Vitalidad, principio de vida, principio de vida. Se imparte, se transmite. Entonces, el niño se va a sentir con libertad de estar activo. Que poco a poco va a ser cada vez más. Al principio a lo mejor no se mueve tan fácil, pero después ya se va a empezar a mover por todos lados con mucha confianza. Entra aquí, va para allá. Eso es muy buena señal. Ahora, cada persona puede llegar a sentirse sentida por el otro. Algunos adultos pueden incluso encontrar esas experiencias de comunicación estimulante y fáciles de establecer. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen esa facilidad. Sobre todo las maestras de jardín tienen esa facilidad. Otras las pueden considerar desagradables y extrañas. Y fíjense, es lo que les preguntaba Cami, y no ser capaces de participar en esa íntima experiencia de conexión. Los bebés perciben emocionalmente cuando hay una influencia. Y aquí hay otra cosa que es necesario mencionar, la conexión espiritual. Si ese bebé ha sido ministrado desde pequeñito y una persona que está cerca espiritualmente hablando es una persona negativa, que no tiene una vida espiritual adecuada, correcta, o lo que es peor, cuando una persona está involucrada en cuestiones de ocultismo, cosas de ese tipo, el bebé, el espíritu del bebé lo va a percibir. No va a querer que se le acerque a esa persona. No va a querer que ni lo toque, ¿sí? Va a llorar, va a hacer resistirse, y el otro, aunque le haga, ay, bebé, pero mira, ay, bebé, ven, ven, ven. No, hay un rechazo espiritual que muchos papás no comprenden, y a veces forzan a los bebés, los forzan. Y eso no. Por eso por ahí ustedes tal vez hayan visto algunas cosas que anuncian de que no obligues a que alguien bese a los bebés, a los niños. ¿Sí han visto que ha salido por ahí? Luego sale en internet, dicen que no es muy adecuado que cualquiera que llegue bese a los bebés, los abrace, los cargue, pero porque los encargados de los ministerios de salud y de salud mental saben esto, no lo espiritual, pero sí bueno, ¿cómo le pueden decir ellos? Una vibración negativa, ¿no? Son vibras negativas, pero no es eso, es una cuestión espiritual, es una cuestión espiritual. Los niños necesitan esas experiencias de unión porque les proporcionan el alimento emocional. Fíjense, estas cosas de este tipo de lenguaje no verbal, ¿sí? Con todo lo que mencionamos, es alimento emocional para los niños. Es como se alimenta el alma de ellos. Así se alimenta el alma de ellos. Obviamente que si es un buen alimento, porque hay una buena relación, pues el niño va a estarse nutriendo en su alma correctamente. Y le va a ser más fácil entender el amor de Dios. En lo espiritual le va a ser más fácil entender. ¿Por qué? Porque hay un intermediario que finalmente el niño va, cuando crezca, y a lo mejor no conscientemente, pero va a entender en su hombre interior que la conexión con el Padre es la principal figura del apego espiritualmente hablando. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. ¿Sí? Va a fácilmente aceptar a Cristo un niño que ha tenido esta buena experiencia. Dice ahí, aquí lo marco, las relaciones de conexión y que permiten la colaboración parecen proporcional a los niños. Me salí, espérenme. Ahí está. Me fui hasta allá. Sí, parecen proporcionar a los niños esa inmensa cercanía interpersonal
que sirve para el desarrollo de muchos campos, inclusive funciones sociales, emocionales y cognitivas del conocimiento. Es decir, que estos niños cuando vayan creciendo van a ser muy empáticos, van a ser, no van a tener muy asertivos, obedientes, emocionalmente equilibrados y fácil de que aprendan las cosas. Y todo está en estas edades. Esta es la clave. Entonces, los niños desatendidos, que esto se ignora y que por instinto muchas mamás lo hacen, gracias a Dios que lo hacen, la mayoría de las mamás, pero hay casos que no. Hay sectores infantiles que están muy desatendidos, sobre todo cuando las familias están a nivel de supervivencia y tienen que salir a trabajar, a buscar el pan del día. Los niños pagan no solamente en la cuestión corporal por la falta de alimentación, sino también en estas áreas. ¿Y qué va a hacer esa generación? Que van a ser con muchas carencias, desequilibrados emocionalmente, que pueden llegar inclusive a ser delincuentes. Y son generaciones de esa naturaleza. Y toda la clave es... ¿Sí? ¿Bien? No, justamente vos decías el tema de la delincuencia, pero uno va viendo estas nuevas generaciones y teniendo en cuenta las crisis económicas por las que nosotros en nuestro país hemos pasado en décadas pasadas, años para arriba, la falta de delincuencia, de trabajo, pero yo creo que lo que vos estás marcando, no solamente la falta, por la crisis económica, la falta de buenos alimentos, creo que esto también, el tema, lo que vos estás hablando, el apego, todas estas cuestiones que los primeros meses, por falta justamente de trabajo, tienen que salir todos a trabajar, como hoy actualmente estamos viendo. Sí. Son consecuencias. Y el problema está que esta generación que ya crece así, ¿cómo va a creer a sus hijos? De la misma manera. Peor, todavía peor, porque es un área totalmente desconocida, ¿no? Que finalmente la solución está en lo espiritual, como vamos a verlo. Al final, ahí vamos a ver qué solución hay, aún para casos complicados como los que estamos mencionando. ¿Sí? Sí, Cami. Ahí está. Que sí, a mí, o sea, me pasó en lo personal que cuando éramos más chiquitas con Dan, mi hermana, era como que siempre mi papá estaba trabajando, mi mamá también, y era muy complejo de chiquitas hacer amistades, pero muy complejo. Ni siquiera, por más que teníamos familiares a 2 cuadras o 3 cuadras, era como que siempre estábamos en casa, teníamos que hacer silencio porque mi papá tenía que descansar, era como que muy complejo, y en la escuela se nos hizo súper, pero súper complejo relacionarnos con la gente, después también en la congregación, era como que siempre estábamos con mis papás, y era una muy compleja porque también a la hora de hablar era como que éramos muy tímidas, yo lloraba en el secundario por decir presente, era muy complejo relacionarse, pero sí, momentos muy claves, Dios cambió muchas cosas en nosotros, y hoy como mayor libertad con la gente, pero cuando éramos chiquitas por estas cosas así del apego, del relacionarse, del amor y las expresiones, el carácter es como que te marca mucho. Sí. Ahora, ¿cómo nosotros en la parte espiritual, como esta conducta del apego, puede también vincularse con el niño? No solamente que mencionamos que era la adoración, sino también orar junto con los niños, con la mamá o el apego, orar en voz alta junto con el bebé, ¿sí? Ahí abrazarlo y ponérselo aquí, abrazadito, un abrazo de amor, cercano, y orar. Y que el bebé oiga, aunque no entienda, pero porque es un vínculo espiritual que estamos estableciendo. Entonces, la oración conjunta de mamá y el bebé, o papá y los bebés, los hijitos, es bien importante. ¿Por qué? Porque lo espiritual va a resolver muchas situaciones. Sí. No, ahora que estamos hablando del tema del apego y el hermano Luis, creo, que comentaba de la situación de los pueblos, de la economía, pues, de los pueblos de Latinoamérica y todo esto.
En el tema de cuando la mamá tiene que salir a trabajar y dejar a los niños con otra persona, bueno, usted nos habla de que hay otras figuras de apego, ¿verdad? Pero, ¿qué es? Bueno, a ver cómo se lo digo. Yo tengo muchas amigas que son mamás y algunas en su mayoría trabajan, pero también tengo algunas que son mamás y han dejado su trabajo por estar con sus niños. Y uno Claro, nota la diferencia, uno ve la sí, diferencia de, o sea, a millón, entre los sí, niños que están solos con otras figuras a los niños que están con la mamá. claro, Entonces, yo sé que para muchas pues, es muy difícil tomar por la situación que también venía diciendo nuestro hermano, tomar una decisión de dejar su empleo. sí. Pero, ¿qué nos dice? O sea, yo quiero escucharlo a usted, porque a mí siempre, pues como que yo pienso cuando sea mamá, digo, porque obviamente uno no sabe qué puede pasar, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el caso ideal? ¿Qué nos dice más bien? Yo quiero oír esa parte. Sí. Lo más importante son tiempos de calidad, ¿sí? Aunque sean cortos, pero tiempos de intensa calidad, atención, amor, y que no se olvide lo espiritual. Eso es fundamental. Van a ver, miren, les adelanto un poco porque les vamos a enviar al final de este módulo toda una serie de un programa que se les da a los niños, perdón, a las figuras del apego, sean los papá, mamá o los que atiendan a los bebés, de cuáles, desde recién nacidos, qué cosas se les deben ir diciendo a los niños. Desde recién nacidos chiquititos, bueno, pues obviamente que no es para que lo entiendan ellos, pero sí son declaraciones por el poder de la palabra. Y hasta los 3 años de edad. Como esto lo diseñamos nosotros para hacerlo en el área de cunas, de cuidado de los bebés, en la congregación donde estuvimos, que teníamos 300 bebés que ministrar cada domingo, en 3 reuniones diferentes. Teníamos 100 bebés en promedio en cada reunión, en las 3 reuniones en el domingo. Teníamos equipos que se dedicaban a la adoración, a la administración, y de acuerdo a las edades era el tipo de administración que se daba. Les va a ser muy útil tener este programa para que lo puedan usar. Es para ustedes, para que lo difundan, lo enseñen y lo tengan inclusive para la familia o para quien sea. ¿Qué voy a declarar en un bebé recién nacido? Bueno, en un bebé recién nacido vamos a declarar lo espiritual totalmente e irnos a la administración de las generaciones anteriores de ese bebé. Todas las cosas que venga arrastrando generacionalmente ese bebé. Ahí lo van a ver, ¿sí? Le vamos a dar una repasadita rápida. Está muy interesante y es para 3 años. O sea, son como 150 declaraciones diferentes las que vienen ahí. Está bastante completo. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Bien, Brenda, ¿sí? ¿Quedó claro? Bien. Ahora sí, vamos a la que sigue. Diálogo reflexivo, el nombre técnico, pero ¿qué es? La actitud espiritual del colaborador. Las relaciones de apego sólidas entre dos personas pueden incluir la manifestación verbal de un punto focal en la experiencia interior de ambas. Ahora, ya no es solo lo verbal, ya estamos también, y todas estas se deban dar idealmente al mismo tiempo todas, ¿sí? De acuerdo a la edad del bebé también, por supuesto. Bueno, aquí está ya una manifestación verbal, en que la figura del apego y el bebé establecen. La figura del apego reconoce las señales que envía el niño e intentan captarlas en sus propias mentes para comunicar luego con el niño de manera que se establezca un significado para el niño en el diálogo con la persona que cuida de él. La experiencia interior o estado mental puede incluir, fíjense, emociones, percepciones, pensamientos, intenciones, recuerdos, ideas, y fíjense lo que descubren estas gentes, creencias. Y ahí es donde entra lo espiritual. O sea, la ciencia lo ha aceptado. La ciencia ha aceptado que debe haber un contenido espiritual en las relaciones
con los pequeños, ¿sí? Y actitudes, o sea, conductas. Entonces, todos estos elementos que entran en una identificación, acercamiento y establecimiento de un diálogo verbal, es decir, hablar, que como les decía yo, hacer declaraciones, y si son declaraciones espirituales, no solamente van a ir a traerle un beneficio en el alma de los niños, sino también en lo espiritual. En lo espiritual. Ahora, depende de lo que hablemos y depende quién lo hable. Si es una persona que tiene un espíritu vivo y activo en el reino de Dios, es decir, que es espiritualmente, es nacido de nuevo, va a tener una autoridad espiritual sobre el espíritu de ese bebé. Y se hace una triangulación muy interesante, porque va a ser una triangulación entre la figura del apego, el bebé y el Espíritu Santo. Es una triangulación. ¿Por qué? Porque el trabajo o la labor ministerial del Espíritu Santo es convencer de pecado, redarguir de pecado, pero también de establecer conexiones. O sea, ¿qué hace el papel de la figura del apego? Hace una actividad sacerdotal de intercesión. ¿Sí? Cuando declara la palabra espiritual, hace una actividad sacerdotal con el bebé. ¿Por qué? Porque es el puente de unión entre el Señor o el Espíritu Santo, y más si ese bebé ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo, con muchísima mayor razón. ¿Y qué pasa ahí en ese momento? ¿Será que espiritualmente, y recuerden que les dije que el espíritu no está sujeto a la edad mental, sino que el espíritu es eterno? ¿Qué pasa con ese bebé, el espíritu del bebé? Se hace uno con nosotros y se hace uno con el Señor, porque nosotros a la vez somos uno con el Señor. Entonces se genera un estado de unidad entre la figura del apego, el bebé y el Señor. Y esto es la manera de comunión y de relación personal de los pequeñitos en este proceso de desarrollo, gracias a la figura del apego, ¿sí? Por eso es importante la actitud espiritual. Bueno, dice, de este modo la mente misma se vuelve un punto focal central de comunicación entre dos mentes o dos espíritus. Ese proceso de dar un significado junto con la comunicación recíproca entre el bebé y el apego, en colaboración, permite que el niño desarrolle la visión mental, la capacidad de la mente de crear la representación de la mente de los otros y de la propia mente. Y si esto es a nivel del espíritu, ¿qué creen que pasó con Samuel, que después haya sido profeta? O con Juan el Bautista, que después fue profeta, que sus respectivas madres tuvieron la capacidad por su espiritualidad, como la de Ana, la mamá de Samuel, y la espiritualidad de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, que no solamente haya habido una comunicación entre ambos, bueno, la mamá y el niño Samuel y el niño Juan, sino que también lo espiritual. ¿Y qué surge de ahí? Un profeta, un profeta. Ahora, ¿qué puede pasar hoy actualmente en las familias? Exactamente lo mismo, exactamente. En otro grupo que también dimos esta clase, que está una de mis hijas, les decía yo que diera su testimonio, no sé si se los conté a ustedes, pero ella desde pequeñita se le fue dado el don de discernimiento de espíritus, ¿sí? Y para ella no tiene ningún problema exacto de ver cosas, pero es para bien, porque discierne no solamente el ámbito de tinieblas para reprender, sino también el espíritu del hombre, ¿sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o algo? Bien. Bueno, dice, vamos a la que sigue. Vamos a ver, ¿dónde andamos acá? Ahora sí. Reparación, atención al bebé. Cuando esa comunicación armoniosa se interrumpe, cosa que será inevitable, porque va a llegar un momento en que se detenga o se pare por alguna razón, la reparación, fíjense, cuando es traumática, por ejemplo,
que hoy hay muchos casos así tristemente, de mamás que se fallecen por lo que está pasando hoy, o por abandono, o por el trabajo y todo eso que se corta, se interrumpe. Eso se tiene que reparar, ¿sí? ¿Quién puede repararlo? Es obvio que lo puede reparar la figura del apego principal, pero si no está, entonces es el colaborador el que lo puede hacer, sea otro familiar, sea el abuelo, sea los tíos, sea quien sea, pero que sea con estas características. La reparación de la ruptura puede ser importante para restablecer la conexión entre las dos personas. La reparación es saludable porque ayuda a enseñar al niño que la vida está llena de momentos ineludibles de malentendidos y de conexiones no logradas, posibles de identificar para volver a crear la conexión. ¿Saben qué se genera en los niños cuando sean grandes? A enfrentar la frustración. ¿Y qué es? ¿Cómo van a enfrentar la frustración? ¿Con qué cosa? Con la paciencia y la paz interior, la paz de Cristo. ¿Sí? Es decir, abrimos el camino para que la paz de Cristo y la paciencia, inclusive aún la templanza y la mansedumbre, se puedan desarrollar fácilmente en estos niños cuando sean más grandes, porque van a saber enfrentar las frustraciones, los desafíos, las cosas que se le opongan. No se va a sentar a llorar y a buscar a mamá y llorando porque le salió mal un juego o porque no ganó en el fútbol con los amiguitos. No, sino que van a ser niños que van a saber lidiar en la frustración, muy seguros, que van a ser verdaderos líderes, verdaderos líderes. Ahí es donde nacen los líderes, en estas edades, ¿sí? Bien, dice, sí. Bueno, ahí donde yo trabajo, Sí. tenemos un público variado, por decirlo así, hijos de personas cristianas y de personas que aún no conocen al Señor. Y en esto de lo emocional o de la figura de apego, digamos, en el niño en su ser emocional, por decirlo así, uno ve cómo verdaderamente hay una influencia espiritual cuando es familia cristiana a la que no. Porque no solo que hay una indiferencia en las personas, en las familias que no son cristianas, el niño obviamente que eso lo demuestra. Lo bueno, obviamente que uno está en el Señor y sabe cómo orar. Pero la realidad es que en el mundo o en el sistema, si no hay una buena figura de apego en lo emocional, verdaderamente causa muchos traumas en la identidad del niño. Entonces, y hay ciclos que se repiten en ellos justamente porque no hubo una buena figura de apego, sobre todo en espiritual. Sí. Así es, justamente, así es, ¿sí? Y eso se lleva toda la vida. Si los niños no se les saca de ese tipo de circunstancia espiritual y mental, van a ser personas muy conflictivas, ¿sí? Sí, adelante. Sí, Katy. ¿Sabes qué? Les quiero contar algo que me pasó hace unas horas. Me fui con Paz a la plaza y ella es súper kinestésica, se mueve. Hay que sacarle un ratito para que ella pueda tener toda esa energía que tenga, se pueda vaciar un poco, si no es tremenda la noche. Pero cuando estamos en la plaza hay como unos caños, así muy largos de forma horizontal, en donde ella se agarraba y se daba vuelta, toda así. Y después el otro, y se colgaba de unas pasarelas así en la plaza, y en un momento dice, ahora te toca a vos, mamá. Y yo, le digo, quizás lo pueda practicar en casa, y después vengo y lo practico acá. Vamos, confía en mí, vos podés, hacelo.
Bueno. Digo, qué hermoso, porque uno lo escucha de ellos, digo, capaz que tanto que uno que siembra, que le dice, y ahora ellos, dale, vos podés confiar. Yo la verdad que no me veía en esos fierros dando vueltas, piruetas, pero qué hermoso escucharlos a ellos, ¿no, Doc? Que es como que a mí me llenó esa palabrita de ellas, dale, confía, vamos, es hermoso. Y así eso se va haciendo, acrecentando, enfrentando todo lo que tengan que vivir los niños en su desarrollo. Ahí va a ser después en el colegio, va a ser donde sea. Y eso es así. ¿Por qué? Porque se les sembró desde pequeños todo esto. ¿Sí? Eso no lo duden que va a suceder. Bien, ¿cómo vamos de hora? A ver. Sí, estamos llegando. Yo creo que llegamos al quinto punto. Vamos a dar un poco de velocidad. Narración coherente o la declaración de la palabra, que también es esto. La conexión entre pasado, presente y futuro es uno de los procesos centrales de la mente en la creación de la forma autobiográfica de conciencia del yo. Es decir, se los traduzco, que nosotros tenemos conciencia de los tiempos que vivimos, del que estamos viviendo y de que podemos deducir el que vamos a vivir, que eso es una autobiografía, ¿sí? De mi persona. Y si yo tengo conciencia de dónde vengo, en dónde estoy y a dónde iré, es algo que es normal que se deba dar. Cuando alguien no sabe de dónde viene, dónde está y a dónde irá, bueno, pues ahí hay un problema grave. Bueno, dice acá, los adultos pueden enseñar a los niños qué es el mundo del yo y el de los otros, construyendo con ellos historias de acontecimientos de la vida, centrada en las actividades y en la vida mental de los protagonistas. Haciendo esto, el adulto colabora en la construcción de la realidad del niño y le da al mismo tiempo los instrumentos necesarios para captar el mundo interior y el mundo exterior en que vivimos todos. ¿Y sabe qué es lo común que se haga? Que lo que se le pone enfrente a los niños son situaciones no reales, ficticias, ¿sí? Como el caso que decía Cami del niño que es su héroe, el muñeco ese o el dibujo ese, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no tiene otra cosa que ver, a quién admirar. Pero es muy diferente cuando a los bebés se les lleva a una descubrimiento, acompañándolos en el descubrimiento de que existe un Dios todopoderoso, de que existe un Señor Jesucristo, de que hay un Espíritu Santo, de que hay gentes que están sus vidas en la Biblia, de gente cómo pudo salir a enfrentar gigantes o cosas así en estas edades. Y sobre todo, los principales que son las figuras del apego. Que papá sea el héroe, que mamá sea la heroína de la vida de los bebés. ¿Por qué? Porque son los cercanos a ellos. Así es que esa cercanía, ese apego, el niño empieza a entender, a comprender que tiene un pasado en la vida de sus padres. Inclusive antes de que él naciera, ya estaban ahí sus papás. El niño, porque hay niños, ¿saben? Hay niños que preguntan, le dicen a sus papás, tal vez ustedes hayan visto esos casos, cuando niños les preguntan están viendo una fotografía de la boda de sus papás, y dice, ¿y yo dónde estoy? ¿Y yo por qué no estaba yo ahí? ¿Sí? Eso es común que ocurra, ¿no? Bueno, ahí es cuando los niños no tienen conciencia de su pasado. Pero si ya está preguntando, quiere decir que ya necesitan saberlo. Cuando el niño pregunta es porque ya demanda una respuesta. Ahí es cuando lo hacemos consciente de su pasado. Dice, no, tú todavía no, tú naciste después, todavía no estabas acá, estabas todavía tu espíritu todavía estaba con el Señor, todavía no llegabas acá, después sí naciste, etc. Y ya después ya no van a tener problema. Y que esto les ayuda mucho a que el niño pueda tener una conciencia plena de su propia existencia y que le va a servir para lo que la palabra de Dios habla y declara en nosotros sobre nuestro futuro como cuerpo de Cristo. O sea,
¿Empieza el niño a entender lo que es una profecía? Sí, por supuesto que sí. Lo va a empezar a entender en su propia biografía. El último dice comunicación emocional o la intercesión. Las figuras del apego pueden compartir y aumentar la alegre y positiva experiencia de vivir. Esto es como lo que le pasó a Katy, ¿no? Con Paz. Jugar con ellos y todo eso. Esos momentos intensos de coparticipación del sentido de vitalidad, estar vivo y activo, son importantes para crear las bases de una actitud positiva hacia el yo y hacia los otros. Igualmente, importante es la capacidad de la figura del apego de permanecer unida al niño en momentos de emociones desagradables. Bueno, en cualquier cosa que le pase al niño, un susto o que un dolor que tuvo, algo, una enfermedad, lo que sea, estar juntamente. Lo que dice Pablo, llorar con el que llora y reír con el que ríe. Ese es el acompañamiento bíblico. Dice, así los estados emocionales negativos pueden ser compartidos si el adulto ayuda al niño a aplacarlos y a calmar su aflicción, ponerse a orar juntos por la situación de conflicto que el niño esté sufriendo. Y esto no es que hagamos de los niños un fanático, no. Lo estamos acompañando en un acontecimiento necesario que él debe tener de poder compartir juntamente con la figura del apego, ¿sí? Algo importante para el niño. Y ahí está la figura del apego para poderlo hacer en su momento cuando eso se llegue a presentar. Bueno, el niño, ayudar a un niño a aprender que no será abandonado emocionalmente en esos momentos y que él mismo puede aprender a comprender y a dominar ese estado emocional doloroso, es un papel importante que debe desempeñar la figura del apego. ¿Y saben qué es lo que hace espiritualmente la figura del apego? Entrena al niño a tener dominio propio, ¿sí? Y un espíritu de valentía, de dominio propio, no de cobardía, sino de dominio propio y de valentía. Cuando los acompañamos en las situaciones desagradables y no hacerle caso, ay, al rato se le pasa, déjalo, que llore, déjalo que llore. No es así. Uno tiene que estar ahí. Uno tiene que estar acompañando al niño en esos momentos, porque él no tiene muchas explicaciones de por qué le ha pasado eso o por qué le ha sucedido eso. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ha quedado claro que es determinante la figura para el buen desarrollo emocional? Sí, Luisito. No, le iba a decir que sí. La verdad que estamos escuchando y a veces nos ponemos a pensar cuántas cosas hubiéramos hecho mucho mejor. Diferente. Sí. Mucho mejor de lo que hemos hecho, ¿no? Pues ahora hay que Con enseñarle a los nietos, enseñarle a los hijos que ellos lo hagan con sus hijos, con nuestros nietos. De un buen consejo de abuelos, ¿no? Un buen consejo de la tía, del tío. Y bueno, a las congregantes, a las mamás que están embarazadas, ministrar, a quienes están en el pastorado o que tienen relación con personas en la docencia, enseñarles esto. Y eso es hacer buenos hijos de Dios, buenos ciudadanos, buenos esposos, buenas esposas, buenos hermanos y hermanas, que verdaderamente crezcan sanos, los pequeñitos. Y es determinante estas edades. Por algo viene lo de Samuel y lo de lo del Evangelio de San Lucas, lo de Juan el Bautista, por algo viene ahí. Y muchas más, yo les diría, ahí está el rey Josías, está Sansón, que bueno, por ahí hubo una fallita, pero bueno, ahí de eso también se aprende. Ya tal vez toquemos ese punto. Bien, si no hay más preguntas, hasta aquí llegamos, vamos a dejarle acá. Ya tienen todas las placas estas, ¿sí? Ya las tienen, ya se las envié. Así es que pueden seguir leyendo lo que sigue. Faltan algunas y todavía hay algunas cosas importantes hasta que lleguemos al programa de administración para los niños, ¿sí? Eso va a ser lo último, pero ya van a saber
por qué está ese tipo de declaraciones y de hablarle así al espíritu de los niños. Bien, muy bien. Bueno, pues nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima.